Muy buenas noches. Hoy lunes 28 de julio les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión hemos querido programar un tema relacionado con el arte, visto más allá de una forma de comunicación y expresión humana y consolidándose como herramienta valiosa en la sanación y el cuidado emocional. Es por ello que nuestro tema de hoy se titula Creatividad, Arte y Salud Cerebral, a cargo de la doctora Dafne Estefanía Durón Reyes, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, geriatría por el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, UNAGAE, Universidad de Guadalajara, geriatría neurológica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por la UNAM, y Atlantic Fellow for Equity in Brain Health, the Global Brain Health Institute, Trinity College, Dublin. Con respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy, la creatividad y el arte tienen una base neurobiológica que estimula el cerebro, promoviendo la salud mental. Cada vez se descubren más usos terapéuticos del arte, consolidándose como herramienta valiosa en la sanación y el cuidado emocional. Cada vez se descubren más usos terapéuticos y su enfoque en prevención ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar. En esta charla se explorará cómo la creatividad y el arte pueden mejorar la salud cerebral y fortalecer habilidades cognitivas, promoviendo bienestar. Además, se analizará si estas medidas pueden ayudar a la protección contra enfermedades neurodegenerativas. Ahora, bienvenida, doctora Dafne. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, tiene Tienes la palabra. Vamos a comenzar. Gracias también de antemano por la presentación. Voy a apagar mi video para facilitar un poquito lo de las diapositivas. Y bueno, pues entonces esta es la primera parte de una charla que vamos a tener explícitamente hablando sobre creatividad de arte y en la salud cerebral. Entonces, en esta primera charla, como bien explicaban, vamos a ver las definiciones, digamos, importantes para poder entender temas posteriores en relación a intervenciones basadas en el arte, que bueno, también a lo mejor lo han escuchado como arte terapia, pero en realidad el término adecuado es intervenciones basadas en el arte. Entonces vamos a ver un poco de anatomía y de las redes neuronales que están implicadas, básicamente dónde está la creatividad, qué es la creatividad, en qué se diferencia con el arte y para todo esto qué es salud cerebral, ¿no? Vamos a ver la relación del arte con la neurodegeneración y en la siguiente parte veremos las intervenciones basadas en el arte, su rol en el envejecimiento exitoso, en el activismo y el retiro del estigma en enfermedades neurodegenerativas y daño cerebral adquirido, así como pues, su papel de rehabilitación y mantenimiento en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces vamos a comenzar con un poquito de anatomía. Esta figura que está aquí es un cerebro humano normal, lo que vendremos a llamar parte del sistema nervioso central. Es una imagen de un libro de anatomía. Digamos que tomamos el cerebro como si fuera un objeto, lo abrimos por la mitad y lo estamos viendo como si estuviéramos nosotros de lado, de manera que la parte posterior está acá, o sea, la espalda, hacia acá al frente estaría pues los ojos, la cara, más o menos a esta altura estarían los ojos, por acá estarían más o menos las orejas, es la parte de arriba y hacia acá hacia abajo, ¿no? El cuello. Todo lo que está iluminado de amarillo es el área de la región frontal. Va desde la región órbito-frontal, frontal medial y la dorso-lateral, donde están las áreas motoras y las áreas sensitivas, lo que nos permiten el movimiento y la sensibilidad de ciertas regiones del cuerpo. Toda esta parte de acá se ilumina de color café, no porque no forme parte de la corteza frontal, sino porque se irriga por una arteria diferente, ¿no? Pero para fines de esta presentación, lo vamos a incluir junto con la corteza frontal y nada más resaltaré esta parte que está aquí, que es el cíngulo anterior, que tiene un papel importante para la empatía, es decir, para ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, como dato curioso, digamos que aquí hay unas células que nada más tenemos los seres humanos, los delfines y algunos primates de alto desarrollo, ¿no? O más evolucionados, que se llaman células de Bonopónomo y justamente son las que nos permiten ponernos en los zapatos del otro. En la parte de atrás, justo en estos dos surcos, se encuentra la precuña, este triángulo le llamamos cuña, y esta es la precuña del parietal posterior, y hacia atrás el occipital, ¿no? Incluyendo la língula, parece una lingüita, ¿no? Abajo tenemos el cerebelo, y bueno, si nosotros lo dibujamos,
este ya no es un cerebro real, esta es una proyección, es un dibujo, podemos ver que también aquí se encuentran unas estructuras. Acá ya las veíamos un poco, aquí estaría lo del tálamo y todas las estructuras basales, pero aquí están un poquito más especificadas. Acá tenemos el mesencéfalo, el puente y hacia abajo la médula. Igual, acá sería la parte de adelante y la parte de atrás. Con la F, o ahora lo van a ver de color morado, se va a eliminar lo que es el frontal. Esta área sirve para poder hacer lo que llamamos funciones ejecutivas, es decir, la planeación, organización, secuenciación, el automonitoreo, fijar cuando nos estamos equivocando, poder hacer las cuentas, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental, es decir, la capacidad de cambiar de un estímulo a otro o formar nuevas soluciones a problemas que se nos van presentando. Para eso es el área frontal. Aquí en lila, lo que sería el área del cíngulo anterior que permite, como les comentaba, el control de la empatía y un poco la teoría de la mente. En color verde, lo que es la amígdala y los cuerpos mamilares que forman parte de otro sistema que se llama sistema límbico, que tiene conexiones también hacia la memoria, pero que principalmente se relacionan con el control de las emociones y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O en términos extremos, pues, por ejemplo, la relación con dependencia de sustancias o eh, la segregación de dopamina. Hacia acá, en la región orbitofrontal, muy cerquita de estas áreas emocionales, está también lo que nos permite tener motivación, ¿no? O ese switch para empezar a hacer las cosas, que es el área orbitofrontal, que también será importante. Aquí en un color bugambilia o rosa un poquito más oscuro, lo que les señalo es la formación hipocampal adentro del temporal medial, aquí está en las orejas, y por dentro está esta formación y adentro un área que llamamos hipocampo por el parecido con el caballito de mar. Justo ahí es donde está la memoria episódica, se fijan, está muy cerquita de las áreas pues que nos permiten tener el control de las emociones y bueno, eso nos puede dar una pista de que cuando nos acordamos de una cosa, nos acordamos tanto por el hecho o por las cosas más bien objetivas como los datos, la fecha en sí, nuestro nombre, por ejemplo, pero también podemos recordar las emociones que van envueltas con esa, ¿no? De manera que a lo mejor no nos acordamos la fecha exacta en la que nuestros papás nos regañaron por primera vez, pero sí podemos recordar quizá la sensación que tuvimos la primera vez que nos regañaron o el temor que sentimos la primera vez que fuimos a clases, etcétera. Acá en azul les illuminé el parietal. En la parte posterior está un área que sirve específicamente como auxiliar en parte de la atención sostenida para la memoria episódica, es decir, esta área y estas dos previas que les comenté están también interconectadas, ¿no? El área iluminada completa, el parietal posterior, nos sirve también para mantener la atención sostenida, atención focalizada, pero también de manera importante la atención visual, es decir, nos permite ver todo el campo visual y de ese campo visual poner un poco más de, sí, pues atención o empeño hacia un estímulo visual en lugar de todo lo demás o bien a ligarlo hacia el contexto. Hacia abajo está el occipital y ahí están las áreas visuales primarias y de asociación, es decir, nosotros recibimos el estímulo visual o la imagen a través de los ojos, pasa por las cintillas del nervio óptico y llegan a procesarse en la parte posterior del cerebro, es decir, a reconocer que estamos viendo un objeto. Y después, para poder saber exactamente qué parte de ese objeto de la pintura, por ejemplo, vamos a ver, activamos el parietal posterior. Para darle el significado de qué es, por ejemplo, este trazo que estoy señalando y entender que es un pájaro o que intenta señalar un pájaro, vamos a tener conexiones hacia el área del temporal medial, que es donde está la memoria, donde aprendimos que para dibujar un ave podemos hacerlo de manera muy compleja o realista o un poco más simple como estos dos trazos que son dos curvitas. ¿Ok? Y bueno, hacia abajo estaría el cerebelo, que también tiene conexiones hacia la parte de adelante y a partes inferiores del cerebro, pero que principalmente nos sirven para coordinar los movimientos voluntarios, para tener balance y para tener coordinación a movimientos rápidos, ordenados. ¿No? Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de la persona que está haciendo yoga. Puede servir también incluso para mantener el control del tronco al momento de estar sentados y no irnos para un lado o para el otro, o también el control de los movimientos de los músculos del aparato fonador y permitirnos hablar bien. Actualmente ya sabemos que además de esto que les comentaba previamente, que esto viene de una anatomía se llama lesional, es decir, de las personas que han tenido enfermedades, ya sea tumores, cirugías, traumatismos craneoencefálicos, eventos vasculares, etcétera. Debido a las lesiones que han tenido, los anatomistas pudieron llegar a esas conclusiones. Actualmente sabemos que no están así. Esas son como las áreas más prevalentes o las dominantes, digamos, de las funciones que les acabo de comentar.
Pero en realidad nosotros manejamos más las funciones a través de algo como una especie de red, de redes neuronales se llama. Y entonces todo el tiempo nuestro cerebro está funcionando. No quiere decir que si voy a mover la mano derecha solamente se va a activar el área motora que está en el frontal del lado izquierdo. No, está todo el tiempo activándose y desactivándose de manera constante. Entonces funciona más como está en esta imagen. En la imagen previa, para poder entender lo que hacen pues estas áreas, las dibujé nada más de manera muy específica. Pero en realidad, si las tuviéramos que iluminar, serían un poco más como estas figuras. Estas igual son reconstrucciones de cerebros, de volumetrías. Es un cerebro visto, digamos, de lado, como si fuera un objeto, por la parte de adentro, la parte de afuera, la parte de arriba y la parte posterior. Lo mismo del otro lado. Este sería el lado izquierdo, perdón, el lado derecho y el lado izquierdo. Y de cada color representa una red que se va activando dependiendo qué función queramos evaluar, ¿no? Por ejemplo, la red que está en púrpura o en morado es la red visual y activa, pues sí, mayoritariamente áreas posteriores, pero también activa áreas que permiten darle significado a lo que estamos viendo, como son las áreas del temporal. Entonces, esto es importante porque normalmente lo que sucede o lo que permite el estudio de las redes neuronales es entender que nosotros podemos rehabilitar a las personas y que podemos confiar en que tengan nuevas rutas para activar ese mismo proceso cognitivo, ¿no? Eso lo llamamos neuroplasticidad. ¿A qué se refiere la salud cerebral? Bueno, la salud cerebral es una definición que está todavía en crecimiento, es digamos más bien un constructo multimodal que se refiere a toda la salud no referente a un órgano, sino más bien a aquello que se lleva a cabo desde el trayecto de vida, ¿no? Desde que estamos en formación en el vientre materno hasta las etapas mayores de la vida, es decir, en el envejecimiento entendiendo que es multidimensional y dinámico. Se refiere a dominios cognitivos, es decir, todo lo que nos permiten tener atención, dominio del lenguaje, cálculo, atención, procedimientos visoespaciales, la cognición social o ponernos en los zapatos del otro o atender el contexto social, la interacción social. El dominio emocional o afectivo, es decir, que no tengamos algún problema de lo que llamamos previamente salud mental, o sea, ansiedad, depresión, etcétera y también las cuestiones biológicas o motoras, ¿no? Como el movimiento, el desplazamiento y como tal que nos permitan realizar las actividades que pues para nosotros tienen importancia. Entonces, esto no se refiere solamente a que el cerebro esté intacto, es decir, sin lesiones, sin tumoraciones o sin eventos vasculares, sino que esa integridad de ese cerebro o de ese órgano con todas las redes que están funcionando de manera compleja lo hagan de manera correcta adentro de una persona, de un cuerpo que esté sano, pero también entendiendo que nosotros vemos mm, ese binomio como el estudio de la persona completa y su entorno, no tanto como un órgano separado, de manera que toda la recopilación de los factores de riesgo que tengamos o de los factores protectores nos van a permitir tener una trayectoria más óptima o una trayectoria más hacia el declive o asociada a discapacidad, por ejemplo. A eso le llamamos alostasia o carga alostática, es decir, todos los factores de riesgo que vamos juntando a lo largo del trayecto de vida desde que estamos muy pequeños, ¿no? Casi que desde en el vientre materno. Si tenemos un entorno no tan favorable, probablemente cuando nuestra mamá estuvo embarazada, pues a lo mejor no tuvo la oportunidad de acudir a todas las consultas de control prenatal y entonces es más fácil nacer con un bajo peso al nacimiento y eso implica mayor riesgo a tener malnutrición y el hecho de tener más malnutrición tiene impacto en el desempeño cognitivo. Son personas que regularmente, a pesar de no tener demencia, van a tener un desempeño más bajo en las pruebas cognitivas, ¿no? Entonces, a eso se va sumando, digamos que, por ejemplo, también en etapas tempranas hubiera exposición a violencia intrafamiliar o por cuestiones, no sé, desplazamientos forzados, narcotráfico, etcétera, todo tipo de violencia, cualquier tipo de violencia, eso también merma la salud cerebral y, por supuesto, factores que no están en nuestro control, como la exposición al tráfico, con contaminación, etcétera. Además de los factores pues, que nos constituyen, ¿no? Como serían los factores genéticos y meramente, mm, pues, las enfermedades que pudiéramos tener en cualquier otro órgano, ¿no? Eso lo llamamos alostasis.
Y esto ya se ha visto que cuando tenemos mayor inequidad estructural, es decir, cuando hay menos acceso a servicios de salud o cuando es más difícil poder acudir a lugares donde tener espacios de recreación o donde acudir al arte, por ejemplo, donde tener más interacción social, pues es mucho más difícil que el cerebro se desarrolle de manera completa. Entonces, en este estudio que les pongo acá, lo que hicieron fue comparar personas de Latinoamérica, de los países que están en verde, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina en comparación con Estados Unidos y Canadá, y lo que se fijaron es que como nosotros tenemos más inequidad estructural, los cerebros de las personas, independientemente de si sean sanos, que son los que están marcados con la H, si tienen demencia frontotemporal o enfermedad de Alzheimer, todos en general tienen un cerebro o una capacidad cerebral menor. Es decir, con eso nos referimos al volumen cerebral, no al desempeño, sino al volumen total o al peso del cerebro. Está más pequeño. Entonces, eso quiere decir que es más difícil tener un desempeño más óptimo si nacemos en un entorno pues más difícil, ¿no? Y entonces aquí vamos a empezar a mezclar un poco también la creatividad. ¿Cómo hacemos que estos datos científicos, que a lo mejor son un poco más difíciles de entender porque las gráficas son pesadas, se entiendan rápido y en una sola vista? Bueno, pues para eso existe la fotografía. Entonces este es el trabajo de Johnny Miller, donde se dedica a hacer eh, fotografías que expongan la inequidad y las injusticias sociales, ¿no? Entonces, esta imagen a lo mejor pudiera parecer pegada con Photoshop de un lugar muy bonito, verde, un campo de golf, y del otro lado un lugar con demasiado hacinamiento, con mucha población, mucha densidad demográfica, ¿no? Con pocos accesos a servicios de salud, donde las áreas no están ni pavimentadas ni demás. Pero no, en realidad es un mismo sitio separado tal cual pues por una barda, ¿no? Y esto pasa en muchos lados, no nada más, esta foto fue tomada en Brasil, pero no nada más pasa ahí, ¿no? En México pasa también, por ejemplo, en Ciudad de México, en estas áreas que están al norte de la ciudad, que es Santa Fe, de este lado, y Álvaro Obregón del otro lado. Entonces, fíjense cómo las áreas verdes o las áreas de esparcimiento pues son mucho mayores en aquellos que tienen más recursos socioeconómicos que aquellos que están en una área que no tiene tanto recurso, ¿no? En ese sentido. Y entonces hay varios factores que se van acumulando y que hacen que a lo mejor la salud cerebral no sea tan óptima, ¿no? Y que no dependen del individuo. Por ejemplo, acá también vemos la cantidad de smog a la que están expuestos y pues incluso, bueno, acá se ve este es de mayor recursos, este es de menos recursos, pero no tan pocos como los que están por acá, que casi se ven cada casita como si fuera un punto, ¿no? De este lado también, este es un área llamada La Malinche, y entonces del lado derecho vemos lugares que tienen más áreas verdes, que las casas son mucho más amplias, tienen incluso manera de hacer deporte variado dentro del fraccionamiento, mientras que a solo la división de una calle del otro lado vemos en contraste cómo las casas o sea, son diferentes, las canchas incluso no tienen la misma infraestructura que la del lado derecho, ¿no? Entonces todo eso impacta. Ahora, en relación al envejecimiento saludable, algo similar con la salud cerebral es que, bueno, el envejecimiento es algo pues inherente de los seres vivos, todos envejecemos desde que estamos también igual en el vientre materno, es algo del trayecto de vida. Notamos un avance un poco más rápido o más notorio, por así decirlo, después de los 30 años de edad, dependiendo también de cada órgano, es decir, es más fácil notar el envejecimiento por aparatos y sistemas en el aparato reproductor, por ejemplo, después de los 35 años, en el caso de las mujeres, eh, por el cambio hormonal en relación a los estrógenos y la progesterona, porque va llegando la menopausia, por ejemplo, pero en el caso del aparato digestivo, este envejece un poco más lento y entonces puede llegar a funcionar de manera óptima hasta edades cronológicas muy avanzadas como 80 años, ¿no? Si acaso nada más tener un enlentecimiento en la motilidad o el movimiento esofágico, pero en general seguimos funcionando bien, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos envejeciendo prácticamente pues desde que nacemos, ¿no? Nosotros envejecemos conforme vivimos. El envejecimiento también es multidimensional y dinámico y es heterogéneo tanto entre cada órgano como entre cada persona, ¿no? No es lo mismo envejecer en México que envejecer en Venezuela o en Dinamarca, etcétera, ¿no? Y tampoco en un medio rural que en un medio urbano, justo como lo que mostraba en las fotografías previas. También envuelve dominios cognitivos, emocionales, biológicos y sociales. Y también existen trayectorias definidas similares a las de la salud cerebral, donde el ideal sería la trayectoria A, donde tenemos
una conservación muy buena de la capacidad intrínseca, es decir, que no tenemos ninguna enfermedad crónica descontrolada y que en general podemos hacer todas las cosas que nos importan hasta edades muy avanzadas sin tener discapacidad, ¿no? Y finalmente, bueno, llega un infarto agudo de miocardio o cualquier otra enfermedad y fallece. La trayectoria B, donde estamos con una salud óptima, a lo mejor tenemos algún accidente o hay detección de cáncer, se da quimioterapia y continuamos con una vida más o menos buena, pero con un declive funcional previo por la enfermedad crónica que tuvimos. Y la trayectoria C, que sería más bien asociada a una enfermedad crónica o fragilidad, donde vamos acumulando varias enfermedades y todas estas enfermedades que vamos acumulando también hacen que la resiliencia de los demás órganos sea menor y que si tenemos por ejemplo, ese mismo evento quirúrgico o esa misma neumonía o ese mismo cáncer, en lugar de recuperarnos como el de la trayectoria B, vayamos hacia peor. Y entonces les decía, pues en realidad envejecer es vivir, que es el resultado de un proceso o de un viaje que se va formando a través de las decisiones que tomamos nosotros todos los días, ¿no? O sea, envejecer es vivir, eso no lo podemos quitar. Y bueno, en relación a la creatividad también es inherente a las personas. Nosotros, para poder hacer las cosas diario, tenemos que crear varias soluciones y tenemos que mantenernos creativos, ¿no? Y cuando estuvimos aislados por el COVID, creo que se notó todavía más todas las cosas creativas que tuvimos que hacer para sobrevivir a, pues al aislamiento y a todo este momento de tensión que estuvimos viviendo, ¿no? Entonces, es por eso que ahora se propone este nuevo dominio cognitivo que se llama cognición creativa, es decir, definir cómo es que la creatividad se está formando en el cerebro y qué aporta, ¿no? Entonces, llamamos cognición creativa a los procesos cognitivos o todos los procesos a nivel cerebral que apoyan la generación de ideas novedosas o útiles, que pueden ser útiles o no, pero eso lo va a juzgar después el mismo proceso creativo. Se trata más bien de un pensamiento de tipo divergente, es decir, como una ensoñación o como que lanzamos muchas ideas primero, son soluciones varias para un problema abierto que pudiera estar en este momento o no. Es decir, podemos ser creativos por un problema que no lo tenemos el día de hoy, pero que a lo mejor el fin de semana tengo que ver cómo le voy a hacer por si acaso llueve, ¿no? ¿Qué me voy a llevar o qué plan B tengo que hacer por si acaso va a llover? A eso se refiere. Entonces, la cognición creativa o la creatividad se refiere a este balance entre producción y generación de ideas a través de la evaluación, ¿no? Saber de todas esas ideas que se me ocurrieron y de todas las cosas que puedo hacer, qué sí me sirve y qué no me sirve, qué puedo hacer y qué no, conforme a mi contexto y a lo que voy a hacer, ¿no? O lo que sé hacer. El arte, en cambio, es el estudio, la práctica y la observación constante de este proceso creativo, es decir, es como la profesionalización de la creatividad. Y se refiere tanto a registrar o describir actitudes, opiniones, sentimientos o cualquier otra cosa que vaya asociada a la creatividad. La diferencia con alguien que es creativo a alguien que es un artista es que el artista se ha profesionalizado, es un poco más eficiente porque ha hecho constantemente esta actividad. Y entonces, ¿cuáles serían las redes neuronales que están implicadas en la creatividad? Porque no es nada más un área. Antes, cuando no existía la resonancia magnética funcional, que esto es relativamente nuevo, es a partir de los años 90, se creía pues que era un área en específico y que el lado derecho es para una cosa y el lado izquierdo es para el otro, que el derecho es para las cosas como de facto o muy, no sé, como las matemáticas, por ejemplo, y el lado izquierdo era más para el lenguaje expresivo, poético para las artes. Ahora sabemos que no es tanto así. Sí tenemos una dominancia dependiendo si somos derechos o zurdos, o diestros o zurdos, pero en realidad nos manejamos más con mm, esta cuestión multidinámica de redes, ¿no? Que se están prendiendo y apagando todas al mismo tiempo, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, las cuatro redes neuronales mínimas que se necesitan para el proceso creativo, para la creatividad, son estas que les muestro acá. Es la red de default o de base, que nos permite tener el pensamiento espontáneo o autogenerado, es generalmente lo que llamamos soñar despiertos, o la que está mucho más activada cuando somos adolescentes, es esa área. Nos permite divagar y tener esa atención como difusa, tener bastantes ideas, no importa si son reales o no. Se asocia también con cognición social porque nos permite, insisto, la ensoñación, ¿no? Pensamiento a futuro. Está también implicada la red ejecutiva central, que se implica las regiones anteriores del encéfalo o el frontal, y eso nos permite tener una atención dirigida o focalizada de todo ese montón de ideas que tuvimos. Ahora voy a agarrar la que es más real, la que sí puedo hacer, y entonces empezar a trabajar con ello. Para eso utilizamos algo que se llama memoria de trabajo,
flexibilidad mental, que es la posibilidad de cambiar de un estímulo a otro y salir con soluciones reales o tangibles, y los mecanismos de control inhibitorio, porque, insisto, tenemos que discriminar de todo lo que pensé qué sí puede servir y qué no. También está implicada la red de saliencia o aquello que nos da como pues la implicancia en el contexto social o las emociones también. Entonces, este nos permite tener este pensamiento divergente. Es particularmente importante cuando estamos haciendo una creación del proceso verbal o más bien poético o semántico, insisto, cuando estamos dando como el significado a las palabras más allá de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo manzana, saber pues que a mi mente pueden venir varias imágenes de manzanas, pero si yo digo manzana y computadora, a lo mejor me viene a la cabeza otra imagen muy específica de una marca de ordenadores, ¿no? O tecnológica, que sería Apple. Y entonces a ese tipo de cosas nos referimos. Y entonces está ligado pues al contexto social. Y finalmente la otra es la red frontoparietal, donde lo que hacemos es tomar parte de nuestra memoria episódica, es decir, de las cosas que hemos aprendido a lo largo del trayecto de vida, tanto autobiográfica, pero también hacia el futuro, es decir, como acordarme qué proceso voy a hacer para desarrollar la idea o para planearla. Y esto también nos sirve para, en el caso de la creatividad, del proceso creativo y del arte, para decidir si algo es bonito o no. A eso le llamamos estética. Ya lo veremos más adelante. Entonces, la red de default o de base nos permite tener ideas, es generación de ideas. Y la red ejecutiva central, que es la parte de adelante del encéfalo, nos permite evaluar. Y la creatividad surge entre el balance de la generación y la evaluación. ¿Cómo evaluamos la creatividad? Pues lo evaluamos con, hay varias pruebas neuropsicológicas. Esta es una bastante común, que es tal cual la prueba de la creatividad. Entonces, aquí les estoy mostrando dos pruebas. La del lado derecho de la pantalla, que ahorita tengo el señalador, es la de un adolescente que no tiene ningún trastorno del neurodesarrollo, y el del lado izquierdo es el de un adolescente que tiene dislexia. Entonces, esto es importante para comprender que, por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, que simplemente se consideran como neurodiversas o neurodivergentes, no es que tengan una enfermedad como tal o una condición médica, sino que tienen una manera diferente de funcionar y de ver el mundo, ¿no? Entonces, en esta prueba, para ver la creatividad, lo que se hace es que en una hoja, como la que está aquí, en 4 cuadrantes, se ponen líneas. Estas líneas ya están predeterminadas, vienen en la prueba, ¿no? Estas no las pintó la persona que estamos evaluando. Y se les pide que a través de estos dibujos, o sea, a partir de esas líneas, terminen un dibujo. Son cuatro cuadros en este caso nada más. Entonces, miren, el adolescente que es neurotípico o que ya tiene muy desarrollada toda esa área frontal ejecutiva, es decir, que ya sabe de todas las ideas que tiene que hacer, solamente organizarse y agarrar una, nada más logra hacer este dibujo, ¿no? De esta letra como Y hace un puente. Y en cambio, la persona que tiene dislexia, que está en el trastorno más bien de la neurodivergencia, tiene todavía muy activadas las redes posteriores, o la de default, esa que decíamos que es de ensoñación. eh, Todo ese pensamiento divergente está muy activado, y entonces de este mismo trazo, que es este de acá, surge todo este dibujo, ¿no? Igual acá del lado derecho, la de abajo hizo todas estas, un montón de burbujitas, y aquí este otro dibujo, ¿no? Lo mismo sucede si los evaluamos con los movimientos de los ojos. Eso de que los ojos son la ventana del alma tiene algo de cierto. Es que los ojos es como el espejito, la ventana, y va conectado directo con el nervio craneal hacia el cerebro. Entonces, lo que podemos hacer con el seguimiento de los movimientos oculares es checar justamente si hay alguna otra lesión en las partes más bajas del encéfalo. Entonces, en este caso, lo que hicieron es que les pidieron a los adolescentes, a los participantes, que vieran obras de Magritte, y se colocaron unos lentes para ver los movimientos oculares. Normalmente cuando ya pues hemos crecido, hemos madurado un poco más, o que nos hemos adaptado al sistema educativo, aprendimos a hacer este escáner o esta manera de pensar un poco más sistemático o ordenado. Las personas que tienen dislexia, por ejemplo, siguen teniendo un pensamiento demasiado divergente, entonces ese ordenamiento típico de los demás no lo tienen. Y eso lo vemos incluso en los movimientos. Entonces, cada puntito y cada trazo rojo que ustedes ven acá es cómo movió los ojos para ver el objeto. Si se fijan, no está haciendo, aquí está mi cursor, no está haciendo de arriba para abajo,
o de un lado para otro, más bien sube, baja, regresa, ¿no? Entonces, esta es la expresión igual con el movimiento ocular de la prueba anterior. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es cómo es que la creatividad o el proceso creativo funciona, en este caso con personas que son músicos, y se les pidió que improvisaran una pieza musical. Entonces, cuando observamos el cerebro, esto es una volumetría, entonces vemos el cerebro como un objeto desde la parte de arriba, y aquí visto de lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Y aquí es cuando les pedimos que generen la idea, en este caso, pues la pieza musical breve. Vean cómo se activan mucho más todas esas áreas posteriores y también las que permiten pues el movimiento para ejecutar pues la canción o la música, la pieza que vayan a hacer. Pero en comparación a cuando ya la van a llevar a cabo, cuando ya la van a ejecutar, vemos que todas las regiones de la parte de adelante son las que se activan. Entonces, acuérdense, para generar la idea se activa todo lo posterior y para ejecutarla son las partes de adelante, o sea, como para discriminar, a ver, de todo lo que se me ocurrió que puedo hacer ahora, ¿qué puedo tocar? Aquí se me ocurrió una pieza, por ejemplo, para tocar en el violín, pero yo nada más tengo un piano, bueno, pues vamos a ejecutar esto, ¿no? Y pasa algo muy interesante. Resulta que si a esos mismos músicos se les pide que hagan una pieza musical, pero de base teniendo un acorde o un tono, las áreas que se van a activar son más las que están hacia las áreas motoras, las que estaríamos como para la planeación de qué acorde va con cuál, ¿no? Para ese reconocimiento de patrones. Esta área que está activada acá es para recordar como los tonos o el patrón semántico de reconocimiento de la canción. En cambio, si le pedimos que haga una pieza musical, pero basada en una emoción, es decir, haz una pieza que suene nostálgica. Entonces, las áreas que se activan, aparte de las que permiten el movimiento de las áreas motoras, serán todas aquellas que estén ligadas también con ese proceso de ensoñación, pero también con las áreas que permiten tener el reconocimiento pues emocional, ¿no? Y las áreas de empatía. Entonces está interesante. En el caso de los escritores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos igual tenemos la misma capacidad de hacer creación literaria, ¿no? Siempre y cuando sepamos escribir, leer y escribir. Pero también conforme nos vamos especializando, se utilizan áreas más específicas y somos más eficientes. Entonces, en la parte de arriba, lo que les muestro es la activación cuando se les pide a las personas que escriban un poema. Aquí se les pidieron a personas que nunca habían escrito nada, o sea, me refiero a como poesía, a los que escribían de manera regular, pero no eran poetas, y a los expertos que son acá poetas que sí escribieran. Entonces, en la parte de arriba lo que se ve son las áreas de activación cuando están creando el poema y en la parte de abajo cuando ya la están ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que resalta es que cuando nosotros aún no estamos familiarizados con estar escribiendo constantemente poemas específicamente, activamos bastantes áreas del cerebro, activamos las áreas que permiten, pues sí, el movimiento de la mano, también las áreas que están relacionadas con la parte semántica del lenguaje, con la ínsula, las áreas que nos permiten la coordinación activa de la mano, ojo-mano, y las partes que nos permiten, pues, ordenarnos como en el papel, ¿no? La parte visual. También las áreas, o sea, tenemos que activar las áreas que nos permiten, pues, tener algo como de reconocimiento de emociones o de teoría de la mente. Pero conforme nos vamos especializando, fíjense cómo las áreas que se van activando son cada vez menos, pero más efectivas. Entonces los expertos pues ya activan solamente el área que permite para, digamos, mover la mano, escribir lo que tengamos que hacer, y se activan mucho más todas esas áreas que nos permiten conectar con todo ese conocimiento semántico en relación con las emociones. Entonces es por eso que los poetas pues hacen esas creaciones de manera mucho más eficiente, más rápida y expresando todavía más, y a nosotros a lo mejor nos cuesta un poquito y hay que pulirlo, ¿no? Pero todos podemos activar esas áreas. Esa es la expresión gráfica mm, de la misma figura anterior, donde los que son aquellos que son expertos desactivan o inhiben la activación de áreas que ya no son tan eficientes para poder hacer su trabajo. Acá les traigo otro ejemplo de cómo es que el arte se relaciona con la creatividad y cómo es que también los artistas normalmente nos ayudan a explicar muchas cosas antes de que pues los científicos los explicamos. Entonces, muchos años antes de que salieran los criterios clínicos de las afasis progresivas primarias, o MESULAM,
En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez escribió lo siguiente. Dice, tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio, entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Se dio cuenta que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Esa desconexión entre la etiqueta léxica o el nombre o la nominación con el significado semántico o con qué significa, es muy característico de la afasia progresiva primaria variante semántica, ¿no? Y esos justamente son los criterios diagnósticos que usamos ahora. Curiosamente, Gabriel García Márquez también tuvo enfermedad de Alzheimer, bueno, es colombiano, entonces probablemente tenía la mutación que es muy común por allá. Eh, pero bueno, dato curioso para que vean que también aquellos que son artistas nos ayudan muchísimo a describir y a veces con cosas mucho más sencillas. ¿Y qué pasa si somos artistas y tenemos alguna demencia? Bueno, aquí les muestro un estudio que se hizo en la Universidad de San Francisco, California, con 689 personas que tenían demencia frontotemporal, es decir, lo que está afectado son las regiones de adelante del cerebro, el frontal y la región que está pegadita del temporal, frontotemporal. De estos, eran 17 eran artistas, no sé por qué no se quitó, pero bueno, 17 son artistas y de aquellos, 8 tenían la variante temporal y el resto tenían una variante semántica. Y lo que notaron es que en etapas tempranas, en aquellos que tenían demencia frontotemporal, se desactivó por la neurodegeneración o dejó de funcionar más el área pues de las regiones temporales anteriores y del frontal, que está de acá, pero en las etapas iniciales se activó bastante las áreas posteriores que permitieron entonces que tuvieran una mayor creatividad visual. Conforme pasaron los años de evolución, se fue nivelando ese nivel de actividad, pero bueno, en etapas tempranas pasó eso, ¿no? Que a pesar de que adelante no tenían tanta actividad, aquí en este caso es un PET con FDG, entonces lo que se ve más rojito quiere decir que se está activando más, que están consumiendo más glucosa, lo que se ve más azul es que está consumiendo menos. Esta es la parte de adelante y esta la de atrás, entonces fíjense, como aquellos que tienen demencia frontotemporal, pues no está muy activado el frontal o no está tan rojito como en las partes posteriores, ¿no? Eso un poco como compensación. Y entonces ellos, aparte de tener obsesiones por la neurodegeneración que tienen, por la desinhibición que tienen y demás, pues tenían mayor creatividad visual y pudieron hacer todas estas obras. Entonces, esta es una escultura que hizo un paciente que tenía afasia semántica, como la que describió Gabriel García Márquez, pero fíjense que todos tienen en común que tienen colores vibrantes, muy amarillos, verdes, muy fuertes, ¿no? Patrones también incluso asociados con las obsesiones, como todos estos puntitos de aquí, ¿no? Son imágenes que, o sea, son personas que cambiaron la manera en la que hacían su arte algunos y otros que de plano nunca habían estado en contacto, pero que les aumentó la creatividad visual y empezaron a pintar con bastante detalle, ¿no? Este otro, por ejemplo, es una figura que simula ser un animal, pero denota cómo está perdida la semántica. Esa área que está hacia el temporal, hacia la ínsula y la red de saliencia se perdió. Entonces, por eso tiene la cabeza, sí, es correcto, es una cabeza, pero es una cabeza de un martillo, no de un animal. Acá las patas igual también, pues son las patitas de un animal, a lo mejor como de un ave quizá, pero tampoco es lo correcto, ¿no? Entonces, justo eso es la pérdida de el nombre o de lo que es con el contexto o el significado real. Y entonces esto fue lo que pasó. Si lo separamos del lado derecho, lo que está pasando es, bueno, pues que se activó más el área posterior que las áreas anteriores, pues está más en azul hacia adelante, mientras que del lado izquierdo, pues pasó lo mismo, no estaba más desactivado todo el área frontal. Y entonces esta es otra muestra de una paciente, Ann Adams, ella era bióloga y entonces fue diagnosticada hasta el año 2000 con afasia progresiva primaria variante semántica. En el 98 ya empezaba con algo de queja, abajo vemos su resonancia donde estaba aparentemente normal, nos vamos a fijar en esta área que es el área donde está la ínsula, toda la región perisilviana, el temporal anterior. Fíjense cómo esta área se va haciendo cada vez más grande, porque se hace más pequeñito el temporal, eso quiere decir que tiene más atrofia. Entonces, a medida que se va haciendo más chiquito el cerebro por neurodegeneración y que iba perdiendo palabras, su creatividad visual iba aumentando bastante. Entonces ella tenía obsesiones, al inicio se obsesionó con el número pi, y entonces cada uno de sus cuadritos es cada uno de los números que tiene el número pi completo, y cada número corresponde a un color, y todo está de manera obsesivamente correcta.
Acá se fusionó más con las figuras de paramecios y de otro tipo de plantas y demás. Entonces, aquí está también como en tipo un calidoscopio, pero igual con la copia es muy, muy parecida. Aquí, por ejemplo, incluso parecen fotos, pero sigue siendo pintura. Es lápiz y acuarela. Acá esta es una casa, me parece que es en Países Bajos, pero igual parece una postal hecha, pues no sé, en computadora, impresa y en realidad está pintado, ¿no? También ella se llegó a obsesionar con el bolero de Ravel y tenía unas notas favoritas. Cada nota que tenía la iba pintando. Entonces, dije, a ver si puedo poner aquí el puntero. Entonces, si ustedes escuchan el bolero de Ravel y descargan la partitura, bueno, no es necesario que descarguen la partitura, pero si escuchan el bolero de Ravel, cada parte o cada celda está pintado en esta obra de la paciente. Entonces, cada golpe, cada cuatro, cada celda va a estar aquí. Dos, tres. Y así a completar. Esto nada más es una muestra, pero está la pieza completa del bolero de Ravel. ¿Y qué pasa cuando lo que se desactiva es la parte posterior? Bueno, esta es una persona que también era artista visual, pero lo que sucedió es que justo el área que se empezó a desactivar o a neurodegenerar por enfermedad de Alzheimer, específicamente por una fase logopénica, fue la región posterior, toda esa red de default y la red que permite tener la memoria episódica y el acceso a las palabras se desactiva. Entonces, este es un PET también, pero aquí lo que estamos viendo de color verde es todo aquello que está funcionando menos. Y entonces el paso de pintar como al natural o cosas muy, muy exactas, o sea, al revés de como le pasó a la paciente que les comenté hace rato, a dibujar de esta manera. Sin embargo, como él igual es un artista, es profesional, se ha profesionalizado, tiene todavía la técnica para agarrar el lápiz de manera correcta para poder pintar y hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué pasa en relación al movimiento? También en relación al movimiento estamos nosotros constantemente moviéndonos o vibrando. Solamente la cuestión es que nosotros no vemos esa vibración. ¿Por qué? Pues porque los circuitos motores de activación e inhibición están de manera correcta. Los principales centros de activación y desactivación que se llevan a cabo por dopamina están en las partes más profundas o más como parte de adentro del cerebro, ¿no? Que sean los núcleos de la base, por eso se llaman así. Pero todos normalmente tenemos una frecuencia en la que estamos vibrando o temblando, pero no se ve porque los hertz son demasiado bajitos. Cuando esos circuitos tienen una disrupción, sea por un sangrado, sea por tumoraciones, por una corea, por Huntington, etcétera, es cuando podemos ver los movimientos anormales. En el caso de la danza, añadimos todo lo que ya les había comentado del proceso creativo, más estos movimientos o estos circuitos motores de activación e inactivación, y además se activa la red visoespacial y la social emocional. ¿Por qué? Pues porque los bailarines tienen que reconocer a su cuerpo como un instrumento y poder llevar a cabo el movimiento. Entonces, aquí lo que se les pidió en este estudio, por ejemplo, fue que vieran videos de animales y luego representaran ese movimiento para crear una coreografía. Se les pidió lo mismo a personas que no eran bailarines profesionales con los que sí eran profesionales y nuevamente aquellos que eran bailarines profesionales activaron solamente áreas que eran muy específicas para copiar los movimientos, controlarlos y realizarlos, mientras que las personas que no eran pues bailarines profesionales activaron todas esas áreas más otras extra para poderle dar como el movimiento preciso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos podemos hacer esos movimientos, solamente pues sí, nos va a costar un poco más de trabajo y conforme vayamos profesionalizándonos, pues seremos un poco más eh, pues eficientes, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra aquí. Y bueno, hay una esperanza porque también si lo hacemos con personas que nunca han bailado nada, como personas mayores de 60 años que se llevaron a un programa de danza, de clases de danza, de cha-cha-cha, merengue y salsa por 4 meses con 2 sesiones y una sesión final que se llamó sesión fiesta, lo que podemos ver es que también al momento de tomar esas clases, aunque no sean de manera profesional, solo por el hecho de estar socializando y haciendo los movimientos en conjunto, también podemos hacer que las redes neuronales sean mucho más fuertes o se mejoren. Entonces, en esta tabla lo que les muestro es el resultado. FPN significa red frontal ejecutiva, que es esta de acá,
Y la razón por la cual esta línea es un poquito más gruesa, pues es porque es estadísticamente significativo el crecimiento o el impacto a ese nivel. Hay otra manera en la que también el arte se ha envuelto en la medicina, que es a través de la fotografía y ahora en el video, ¿no? Antes de la fotografía, lo que hacían los movimentólogos, los neurólogos, pues era describir lo más que se pudiera con puntos y comas cómo estaba haciendo el movimiento, pero de cualquier manera o la distonía, pues es muy difícil entender la descripción por más bien hecha que esté. Ahora sí que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y entonces estas imágenes, por ejemplo, esta de aquí está en una revista de arte, esa también, aunque bien pudiera estar como parte del resto de las fotografías que les muestro, que sí están en libros o en archivos de neurología. Acá también les muestro otras maneras en las que se puede involucrar la creación visual con los movimientos anormales. Esta es la obra de una paciente que tiene enfermedad de Parkinson, como está, bueno, en este caso ya tiene demencia por cuerpos de Lewy, ya tiene alucinaciones y cómo representa esa incapacidad de moverse más aparte de las alucinaciones. Esta obra del lado derecho que les muestro, pues no está específicamente mostrando un movimiento normal, es un bostezo, pero también es una manera de ver esos movimientos que de otra manera serían bastante difíciles de describir. Esto ha servido para que incluso artistas que sí son, pues, bailarines profesionales o que se dedican al performance de manera profesional puedan recopilar la experiencia vivida de personas con movimientos anormales y luego lo reproduzcan como un performance de danza. Entonces, esto que les muestro acá es una fotografía de la obra completa de la maestra Silvia Moedano, que ustedes pueden encontrar en la página del Centro Morelense de las Artes. Ellos hicieron una investigación que duró bastante tiempo, donde recopilaron todas las experiencias de personas que tenían Corea o Parkinson en Morelos, bueno, en un centro de Morelos, y entonces hacían lo necesario para reproducir la sensación que les decían. Por ejemplo, si les decían, yo siento como que tengo una chaqueta o un chaleco de cemento, de pavimento pesado y por eso no me puedo mover. Así siento mi cuerpo. Bueno, pues ellas hicieron tal cual ese chaleco, lo pusieron peso y intentaron hacer los movimientos de baile butó en este caso. Y después de ver cómo eran sus movimientos, los reprodujeron y entonces ya hicieron la coreografía donde pues básicamente lo que podemos ver son todas estas gamas de movimientos anormales. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que hacen performance, drama o actuación? Bueno, cuando estamos en el escenario haciendo de un personaje, pues estamos interpretando. Entonces, lo que pasa con los artistas es que además de activar todas las áreas que son para el movimiento, pues también tienen que entender o ponerse en los zapatos de la persona que están interpretando, porque no son ellos. Entonces, aquí lo que hicieron fue evaluar a 11 actores y actrices que estaban haciendo el rol de Romeo y Julieta. Entonces se les dieron los papeles a cada persona, a cada actor, y igual como se hace para cualquier obra de teatro, el director les dijo que tenían que hacer para qué escena, que imaginaran esa escena, ¿no? Por ejemplo, eres Julieta y estás en la escena número tal, les vas a decir a Romeo justo tal cosa, imagínatelo, y entonces entraron al resonador y veían qué áreas se activaban. Entonces, lo que se ve con naranja son aquellas áreas que se activaron y las que están en azul, las que se inactivaron para permitir el performance. Lo que llama mucho la atención es que se activaron todas esas áreas de la parte de adelante del cerebro, que son para la teoría de la mente, como estas de aquí, o para tener un poquito de empatía, y las del movimiento, ¿no? Como para ponerse en el zapato del personaje que están haciendo. Y se inactivaron un poquito más todas las áreas que son relacionadas con la atención propia o las redes que nos permiten conectarnos como con nuestras propias memorias, por así decirlo. Y también se activó un poquito las áreas que son para la ensoñación o la creatividad visual. Entonces, lo que explica esto es que vas, te pones en los zapatos del otro, pero ese otro no existe tanto, ¿no? Entonces, el mismo cerebro dice, bueno, vamos a intentar exponer una idea, un problema nuevo, que en este caso es la escena que me está diciendo el director, y entonces la voy a ejecutar. Aquí les traigo un ejemplo de un actor, Brian Murray, es un actor irlandés bastante conocido desde los años 70 por acá en Irlanda, que dejó de actuar apenas el mes pasado.
Él actuaba en novelas, obra de teatro, etcétera. Él fue diagnosticado con enfermedad de Alzheimer y durante varios años fue capaz de hacer su performance en teatro, en el Abbey Theater, con este actor de aquí, que se llama Matthew Malone. En todos los meses, las temporadas que estuvo la obra, no faltó a ninguna de las presentaciones, salvo a una porque tenía dolor de garganta. Y entonces lo que estaban haciendo en la producción era dejarle tener, digamos, ayudas adicionales de su memoria para poder hacer el performance. Es decir, estaban aprovechando estas activaciones de interpretación que tenía y lo que hacía Matthew era hacer su apuntador, pero en vivo, de manera que él le copiaba a Matthew. Entonces eso quedaba dentro de la obra e incluso hicieron que el escenario se moviera, de manera que si se le olvidaba a Brian para dónde tenía que moverse, el escenario se movía, la escenografía se movía y de esa manera nadie notaba en el público que algo estaba pasando y eso es pues bastante bueno. Lo mismo pasó a nivel de telenovelas, llegó un momento en el que ya no pudieron utilizar el apuntador porque Brian se confundía bastante y fue cuando tuvo que dejar las novelas. Lo mismo pasa con el soporte, por ejemplo, con Glenn Campbell, que, bueno, olvidaba las letras de las canciones, pero no olvidó cómo ejecutar la música con su guitarra, entonces lo que hacían era que cuando olvidaba la canción, pues se ponía a hacer solos de guitarra y el resto de los músicos se acoplaba, cambiaba el acorde si le fuera necesario y se le ponía la letra en una pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los músicos? Bueno, pues que las áreas que se activan, como ya veíamos hace rato, pues dependerá si lo estamos pidiendo que se activen a través de la percepción emocional o más bien de las áreas motoras. Esto permite que cuando se rehabiliten las personas que tienen algún daño cerebral adquirido o alguna neurodegeneración, aprovechemos estas ventajas que nos permite la música de activar otras redes neuronales que no necesariamente activan de forma directa la memoria episódica, pero que sí hace que llegue a recuperar áreas de memoria semántica y de vocalización. Incluso esto sirve bastante para las personas que tienen pues afasias, ¿no? Entonces, las ventajas que tienen aquellos que también estudian música y canto es que el cerebro es capaz de reconocer incluso cuando el sonido que estamos escuchando es más bien de un instrumento musical o es de vocalización humana o incluso si son músicos pueden distinguir si el sonido es de una cuerda, de qué tipo de cuerda es, o sea, si es un violín, una viola, un cello, etcétera. Y eso nos permite entonces hacer la rehabilitación del lenguaje. En esta imagen les pongo a un poeta que tuvo un evento vascular cerebral. Si se fijan en esta fotografía, todo el lado derecho, la mano está doblada porque no la puede mover, pero sigue tocando el piano con la mano izquierda. Previo a tener el evento vascular, él escribió este poema que se llama Alegro y él dice aquí, la música dice que la libertad existe y alguien no paga el impuesto del emperador. Y al final, cuando tuvo el evento vascular, tuvo afasia vascular porque tuvo un evento vascular, un infarto cerebral justo en el área motora del lenguaje. Como nunca dejó de tocar música, se aprovechó eso para dar la rehabilitación y finalmente pues logró volver a hablar, ¿no? Quizá no igual que antes, pero lo logró. Entonces, esta es su voz. Él está tocando y vamos a escuchar su voz. Ok, entonces vamos a escuchar cómo toca el piano y también su voz. El poema no es en español, pero para que escuchen su voz. Allegro. Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slå. Klangen din filjonsstilen.
Entonces, esto sucede para la rehabilitación porque podemos utilizar la teoría de que primero empezamos a hacer sonidos como más bien musicales o como cantos, se llama musilanguage, antes que aprender a hablar, ¿no? Todos como cuando somos bebés, antes de decir mamá, decir agua, decir leche, hacemos soniditos, ma, ta. Entonces podemos aprovechar eso y bueno, aquí en este estudio lo que se ve pues es justo eso, cuando intentamos primero hacerlo con musicalización, con música o con repetición, usamos otras vías que no son las mismas que usamos para el lenguaje de manera espontánea o repetición espontánea sin el uso de los acordes o de la música, que en este caso combinado pues sería el canto. Entonces, lo que está señalado en azul son todas esas vías, cada rayita son conexiones, son los axones o las, digamos, como si fueran el cableado adentro del cerebro que va de un lado hacia otro, que se reproducen al cantar, mientras las que son de rojo son aquellas que se producen cuando hablamos de manera espontánea. Entonces, aquí está la comparación visual del hemisferio del lado derecho, la del lado izquierdo, igual, lado izquierdo, lado derecho. Y fíjense cómo cuando nosotros les pedimos a las personas que canten, podemos hacer que se activen áreas que también se activan cuando hablamos, pero que sea un poquito más eficiente porque incluso combinamos áreas que normalmente usamos con el lenguaje espontáneo, pero a través pues del canto, cosa que no lo vamos a lograr si lo hacemos de manera espontánea, ¿no? Entonces eso es lo que está mostrando esta imagen y a través de eso es que podemos rehabilitar el lenguaje pues en las afasias, sobre todo después de los eventos vasculares cerebrales. También otra cosa importante es que cuando escuchamos música, pues también incrementamos la manera en la que nos sentimos bien o nos sentimos de manera como agradable por la conexión que hay también a las estructuras que nos permiten, bueno, del sistema de recompensa, como el núcleo accumbens. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué con una canción sí y con otra no? ¿Hay una música que es buena y una música que es mala? Pues no realmente, eso depende mucho de las cosas que hemos aprendido nosotros a lo largo de nuestro trayecto de vida. Entonces eso es diferente incluso de una persona a otra, ¿no? La canción que me gusta a mí puede que no le guste a mi mamá, que no le guste a mi hermana, o que no me cause escalofríos igual que a otra persona. En este caso aquí lo investigaron con músicos a través de música de Rachmaninoff y entonces les pidieron a los músicos que escucharan la pieza y que avisaran cuando sentían ese, se llama chills, ¿no? Como esa emoción máxima. Y entonces lo que a uno le causaba muchísima emoción, a otro de plano nunca le llegó. Cuando sí se evoca esta emoción de gusto, lo que se activa son las áreas también relacionadas con los núcleos de la base del tálamo, porque es lo que nos permite tener el ritmo, y las áreas que nos permiten tener un goce, como sería la región orbitofrontal y el núcleo accumbens. Acá lo que vemos es la región orbitofrontal cuando no nos gusta. Es lo que les mostraba también. Entonces, cuando nos gusta mucho algo, la música específicamente, y reconocemos el patrón de la música que nos gusta, podemos hacer algo que se llama anticipación, o así como que esperamos justo el pico donde, es que este coro me gusta mucho, espérate porque es mi canción. Lo que pasa es que el cerebro reconoce ese patrón y entonces le da familiaridad. Y cuando ya finalmente llega ese coro o esa música o esa pieza que nos gustó, lo que activamos es justamente las mismas áreas que se activan cuando tenemos una liberación abrupta de dopamina o cuando incluso tenemos dependencia de sustancias, ¿no? Que nuevamente sería el núcleo accumbens y la amígdala. Y entonces así se crea una nueva área de la neurociencia que se llama neuroestética o estética neurológica o neuroestética para poder explicar por qué consideramos a veces que el arte es bueno o no, o que es bonito o no. De eso depende de muchos procesos. Aquí está en resumen lo que sucede. Se los voy a poner acá en resumen en español. Para definir si algo nos gusta o no, tenemos varios tiempos de procesamiento de la información y va desde el primer segundo, es decir, desde que vemos el objeto y decidimos inmediatamente si le ponemos atención o no. Y un, un prolongamiento hasta un tercer módulo que puede durar incluso minutos o horas y esto va a depender de la intervención que hagamos en el contexto pues social o de la memoria, ¿no? Es decir, si yo les digo, por ejemplo, que este dibujo que está aquí abajo lo tomé del internet, que es libre, pues a lo mejor no le van a poner atención, pero si yo les digo que este dibujo que está aquí
en realidad lo pintó Da Vinci y lo puse ahí porque significa esto, o cualquier significado grande, a lo mejor le van a poner un poquito más de atención y les va a gustar un poco más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el arte contemporáneo, ¿no? Con el arte conceptual, que tenemos una silla y pues, ¿por qué ponen una silla en el museo? Bueno, es que en esa silla se sentó fulano de tal y significa lo cansado que estaba para bla, 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 y entonces cambiamos nuestra percepción. Lo mismo pasa con la música. A lo mejor puede pasar que hay una canción que nos pone de buenas y una canción que nos pone muy tristes, porque nos acordamos de un evento, pues, triste en nuestras vidas, ¿no? Pero resulta que esa misma canción después la volvemos a escuchar cuando estamos contentos o si nos enojamos y entonces cambia la percepción de esa canción y a lo mejor puede que ya no nos guste o al revés, que nos guste un poco más, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, estos tres módulos, insisto, va desde el tiempo uno que va del segundo a varios minutos, que es cuando primero vemos el objeto, la pintura o escuchamos la música, etcétera. Después, cuando ponemos atención focalizada o le prestamos atención a lo que estamos viendo, en el tiempo 2 hacemos una decisión inicial entre si nos gustó o no nos gustó, y el tiempo 3 es la red estética tardía, la que nos define si de verdad es bonito o no. ¿De qué depende eso? De la respuesta emocional, o sea, de si activamos o no el núcleo accumbens y la amígdala, del área temporal medial y de la ínsula, que es lo que va ligado a la red de saliencia, y después para definir si algo es bonito o no, si es bello o no, si ese arte vale la pena o no, activamos áreas que van más bien hacia la memoria episódica y a la relación con el contexto social también, que es el parietal posterior, frontal medial, corteza dorsolateral y el parietal derecho. Entonces, bueno, ya para terminar, voy a dejar aquí una cita de Paul Klee que dice que el arte no reproduce lo visible, hace visible lo invisible. Acá de este lado es uno de las notas de los cuadernos de Paul Klee, donde tenía pues el estudio de los colores, de sus mezclas y todo lo demás. Del lado derecho es las notas del cuadernillo de Anne Adams, una persona que vivió con la fase progresiva primaria variante semántica, donde tenía todo el listado de las notas del Boer de Ravel y sus notas favoritas con la clasificación de cada uno de los colores específicos que después utilizó en su obra. Quizás si yo no les dijera que la del lado derecho es de una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, ustedes bien podrían compararlo con los cuadernillos de Paul Klee o con cualquier otro artista, ¿no? Entonces, lo importante es saber también que el arte o la creatividad puede existir incluso, igual que la salud cerebral, incluso dentro de una enfermedad o condición médica o de un trastorno neurodegenerativo. También acá les muestro, nuevamente para recordar pues esta cita de Paul Klee de que el arte hace visible lo invisible, la descripción de una persona que tuvo delirio, estuvo en la terapia intensiva, tuvo alucinaciones, problemas en la orientación y en la percepción, cosas que son muy comunes nosotros paramédicos para verlos, pero muy difícil para describir y muy difícil para explicar. Sin embargo, con esta obra, la verdad es que es muy sencillo entender todas las alteraciones perceptuales, las alucinaciones, los temores que tenía por las ilusiones que tenía o la mala percepción de, en este caso, en vez de ver a la enfermera, veía un diablo, aparte estaba amarrado con su prisión, ¿no? Entonces, bueno, como parte yo lo dejaría como puntos más que como conclusión porque vamos a ver otra clase. Dejaría entonces que la creación es un proceso dinámico, constante y diario. Todos somos parte de la creación, todos tenemos creatividad en nuestro cerebro como personas. Es una interacción entre la divagación y la inhibición o la generación y la evaluación y ejecución de las mismas, mientras que el arte pues es ya la profesionalización de este proceso creativo. Se refiere al registro, a la descripción y observación, tanto de cosas objetivas como no objetivas o ausentes, y la representación de la misma de manera, insisto, ya profesionalizante. Y en relación a la presencia de la creatividad en algunos procesos neurodegenerativos, pues nada más como manera de hipótesis, pues está esta conexión asimétrica o conexión asimétrica de activaciones dispares de estas redes neuronales que pues pueden aumentar el proceso creativo o modificar la manera en la que se comunican las personas. Y también para evaluar para la siguiente clase, pues saber en qué punto se desconectó entonces esto de la neurociencia y la medicina con el arte, con la evolución en general, ¿no? Porque finalmente sabemos que nosotros hacemos arte no porque nos cure, sino porque queremos darle un sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? La medicina
permite vivir más años, pero el arte permite vivir con una buena calidad de vida. Y bueno, ya para la siguiente veremos las intervenciones. Muchas gracias. Queremos agradecer a la doctora Dafne Durón por su exposición. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Y bueno, tengo aquí la primera pregunta. ¿Qué beneficios puede aportar la actividad creativa a los adultos mayores sanos y aquellos con alguna enfermedad de base? ¿Qué actividad estaría más recomendada? Sí, pues la verdad es que para eso, digo, ya lo veremos en la siguiente, pero para eso también hay que preguntar cuáles son las preferencias de la persona en la que vamos a hacer la intervención y cuáles son los recursos con los que contamos, porque, por ejemplo, nosotros podemos prescribir danza o tango, pero a la persona nunca le gustó bailar, pues no se va a prestar a eso, aunque a lo mejor sea lo mejor porque tiene enfermedad de Parkinson. Pero lo primero sería eso, hacer como una breve historia clínica también en cuanto a lo artístico. Qué tanto conocimiento o aproximación tiene a algún tipo de proceso creativo de las artes? O sea, si ya ha tomado clases formales de algo, qué le gusta y qué no le gusta, y a partir de ahí, pues se diseña la primera intervención. En relación a lo comunitario, lo que es un poquito más fácil por relación a costos y que favorece mucho la interacción social y que le da el plus de tener activación de áreas motoras y de áreas pues que permiten también la movilización y la memoria episódica y la memoria procedimental, pues es el baile. Entonces, eso es algo bastante sencillo de aplicar en centros comunitarios. La otra que se puede hacer también es la creación visual libre o plástica libre. También se puede hacer en centros comunitarios, como por ejemplo la realización de collage o de pintura, sin necesidad de que sean, o sea, me refiero a que son un poco más baratos. También está la opción de la música, si es que les gusta más, se pueden hacer coros o puede ser aprender a tocar un instrumento. Eso sería, digamos, cuando las personas no tienen ninguna enfermedad o ninguna limitación y que en general lo quieren hacer como en grupo. Otras son las visitas guiadas a los museos. Hay programas ya específicos para personas mayores para favorecer que vayan y conozcan los museos. Están las exposiciones de arte lento o slow art que también pueden funcionar. Cuando ya tenemos una limitación, pues hay que ver qué es lo que si se va a rehabilitar o si solamente es terapia de mantenimiento. Si es rehabilitación, pues también dependerá de qué estadio y qué es lo que esperan de la rehabilitación. Y para mantenimiento, simplemente favorecer las conexiones y mejorar la neuroplasticidad. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, si estamos en el caso de musicoterapia, pues adaptar las terapias a la limitación que tengamos. Por ejemplo, si quiere aprender a tocar un instrumento, pero tiene, por ejemplo, plejía o tiene pérdida de dedos de la mano en la que, por ejemplo, va a tomar el arco o va a agarrar la guitarra, pues se puede adaptar a cambiar la guitarra para el otro lado y se cambian las cuerdas, o hay adaptadores para poder agarrar el arco del violín, por ejemplo, entonces eso se puede hacer. También se puede cambiar a, por ejemplo, producción musical o simplemente escuchar la música como tal. Hay personas en las que les gusta el teatro, pero no les gusta participar en el performance del teatro, sino solamente verlo, eso también se puede hacer. Entonces, creo que opciones hay bastantes, pero lo principal es eso, preguntar a quién va dirigida y esa persona qué es lo que le gusta, qué tanto acercamiento tiene con esto y qué es lo que podemos hacer. Siempre lo más recomendable es que sean grupales para las personas mayores porque eso favorece mucho la interacción social, entonces mejora el aislamiento y mejorar el aislamiento reduce la neuroinflamación a nivel cerebral y pues eso siempre mejora todos los procesos de salud cerebral. La siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para obtener redes neuronales eficientes como las que se puede observar en los artistas? Ok. Um, pues, observadas como los artistas, no lo sé, digo, ellos estudian toda su vida, pero las terapias de sostén o las que se han hecho para rehabilitación se llaman ciclos, lo que se hace de rehabilitación, ¿no? Y los ciclos mínimos son de 4 a 8 semanas, o sea, que serán de un mes y medio, 2 meses, más o menos. Nosotros para poder medir los beneficios en relación a la cognición hacemos mediciones cada 3, 6 meses y un año y de mantenimiento hasta 5.
Para rehabilitación, por ejemplo, si hubo un evento vascular cerebral, se empieza como el tiempo óptimo es después de los 3 meses de que ocurrió el evento o de la hospitalización. Se puede rehabilitar desde antes, ¿no? Pero tiempo óptimo sería ese. Hasta un año después es como el tiempo así máximo de rehabilitación. Entonces, no hay un tiempo así bien definido, pero son ciclos como de rehabilitación. De mínimo, yo diría 2, 3 meses. Ya como Ok. artista, pues es toda la vida. Sí. Vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Qué nos podrías decir acerca del cerebro de palomita? ¿Cerebro de palomita? Ajá. No sé, nunca lo había oído. ¿Algún otro contexto? Sí, va en relación con las redes sociales, con el exceso de uso de redes sociales, que es algo que se está observando Ah, mucho. sí, no sé, tendré que buscarlo, se los dejo para la próxima, pero, o sea, lo que yo había leído, vaya, al respecto del uso de las redes sociales, sobre todo en personas más jóvenes, ¿no? Las personas más grandes no tanto, es que, bueno, sí hay una activación menor, pues, de las áreas que nos permiten tener, pues, justamente este acercamiento con otras personas a nivel, pues, ahora sí que presencial, ¿no? O sea, como por ejemplo la amígdala, como la región orbitofrontal, el cíngulo anterior. Eso no quiere decir que no tengan la capacidad de relacionarse, eso lo único que quiere decir es que, bueno, se activa menos porque evidentemente la está usando menos que una persona que tiene contacto todo el tiempo, como por ejemplo alguien que está en recursos humanos o alguien que da consulta o algún maestro, por ejemplo, ¿no? Que está todo el tiempo en contacto con gente en persona. En relación a la atención, que a lo mejor era eso. En relación a la atención, los periodos de atención se están haciendo mucho más cortos, entonces, pues porque básicamente lo que hay en los reels dura muy poquito tiempo, tiene que ser con un estímulo visual y auditivo bastante fuerte o importante dentro de los primeros 5 segundos del video para que la persona se enganche y se quede, pero no se quedan más de 30 segundos. Entonces, eso también ha cambiado mucho la manera en la que se activan esas redes de atención, esas redes atencionales. Entonces, la atención focalizada es mucho más breve en las personas más jóvenes en relación a las personas de generaciones más adultas, por eso. Digo, esa es la comparación porque en teoría las personas de más edad cronológica no usan tanto redes sociales, pero obviamente que si pasara eso, que una persona mayor usara mucho como los reels o el doom scrolling que le llaman, pues también va a pasar eso, ¿no? Entonces, sí cambia bastante la red atencional, es igual lo mismo por cómo se usa. Y pues nada, de los efectos a largo plazo, pues lo tendremos que ver cuando estos niños o adolescentes pues ya pasen a la edad adulta o que envejezcan, ¿no? A ver qué cambios hay, pero bueno, eso es lo que tengo entendido, pero lo voy a buscar. Y bueno, vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué papel juega la reminiscencia en la estimulación de la creatividad en las personas con deterioro cognitivo leve? Ok, las técnicas de reminiscencia son aquellas que justamente se usan para etapas tempranas de la demencia o de lo cognitivo leve, donde lo que queremos es que se evoque a través de un objeto, de un olor, de un sabor o de cualquier otra cosa, de cualquier estímulo. Las técnicas donde se ha utilizado más es, por ejemplo, en el storytelling, y funciona bastante bien porque ayuda para dos cosas. Ayuda para formar, digamos, como la bitácora de qué le gusta a la persona con la que estamos viviendo. O sea, me refiero a la persona que estamos cuidando, si somos, por ejemplo, su cuidador, o con la que estamos conviviendo ahora que tiene demencia y que tiene que tener el cuidado, qué le gusta, qué no le gusta, para saber qué puede detonar unos síntomas conductuales. Y también ayuda para poder activar justamente ese acceso a la información de la memoria episódica explícita que está ahí de largo plazo. Entonces, pues sí, la verdad es que funciona bien. Aquí lo único pues es saber aplicar la técnica. Lo más sencillo, lo que se puede utilizar sin tener entrenamiento, es una técnica que se llama libro de vida. Entonces lo que se pide es que la persona relate, por ejemplo, en primera persona, dónde nació, en qué lugar, qué cosa le gusta, qué no le gusta, y elegir un objeto y ponerlo en una hoja, plasmarlo como si fuera un libro, y ya después pedirle cuando no esté escribiendo esa hoja, acercar ese libro y decirle, ah, mira, aquí hay una fotografía, ¿de qué es esta fotografía?
¿te acuerdas del arroz con leche que hacía tu abuelita en tal lado porque eso estaba escrito? Y entonces a partir de eso, acercarlos al recuerdo y estar tranquilos porque también van a activar áreas que nos dan confort, ¿no? Que son del sistema límbico. También se puede hacer, insisto, con música, puede ser con videos o puede ser a través de la gastronomía, que eso es mucho más fácil con sabores porque eso está dentro de la memoria implícita. Entonces no necesariamente tiene que estar escrito, pero si huelen algo que les gusta mucho o preparan el alimento junto con esta historia de cómo fue que empezaron a hacer ese guisado, por ejemplo, pues también ayudamos bastante. Y sobre todo sirve para eso, sirve para terapia más bien de mantenimiento y de confort. Excelente. Y bueno, agradecemos a la doctora Dafne Durón por su ponencia y queremos agradecer también a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones y darnos like. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFUestudium, nuestro correo gfu.estudium@gmail.com y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. Los esperamos el próximo lunes cuando tengamos un tema de gran interés para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Dafne Durón por su ponencia y queremos agradecer a todos ustedes por su compañía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFUestudium y a nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org, nuestro correo electrónico gfu.estudium@gmail. Los esperamos el próximo lunes cuando tengamos otro tema de gran interés. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.